Su culto infantil y pasan ellos ahorita en este momento. Realmente es un privilegio poder estar aquí, hermanos, y a la misma vez es un reto, ¿verdad? Pero es una bendición poder compartir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y en reverencia a su palabra les invito a que se pongan de pie, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer versículo 1 al 12. Y les voy a pedir que en el versículo 12 me acompañen todos a alta voz. Y yo sé que hay diferentes versiones, pero en el versículo 12 me acompañan. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Leamos todos el 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, abre nuestro corazón para entender estas verdades, que seamos no solamente oidores, pero hacedores de ella. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El título de este sermón es ¿buscas el favor de Dios o de los hombres? Y entonces las bienaventuranzas es un tema muy conocido o muy repetido a través de las Escrituras. Solamente en el Antiguo Testamento entendemos como hay 44 bienaventuranzas. Y en el Nuevo Testamento otras 49. En Apocalipsis tenemos 7. Y es más, en Apocalipsis, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, es el único libro en la Biblia donde dice que somos bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y los que obedecen la palabra de Dios. En ningún otro libro vamos a encontrar esa frase. Pero permítame nada más decirle algunas de las bienaventuranzas que encontramos en la Biblia. Fíjense, Salmo 1:1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 2:12, bienaventurados todos los que en él confían. Salmos 32:1 al 2, bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará. Salmo 84:4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Somos bienaventurados por estar en la casa de Dios, amén. Es lo que dice su palabra. Salmo 106:3, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. En un momento vamos a hablar de la justicia de Dios, los que buscan la justicia de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es buena idea y es bienaventurado ser inteligente. No es nada malo, no hay nada malo en ser inteligente y que tenga la sabiduría de Dios. Eclesiastés 10:17. Lucas, fíjense lo que dice Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ciñerá
y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. O sea, hay que estar preparados. Apocalipsis 14:13, uno de mis versículos favoritos, y la esperanza de los que han muerto en Cristo. Fíjense lo que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descenderán de sus trabajos, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y por último, Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero ¿qué significa ser bienaventurado? ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? ¿Qué significa recibir el favor de Dios? Porque es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero antes me gustaría compartir una historia que fue escrita por uno de mis profesores en el seminario. Allá en el 2006 salió un libro que en inglés se llama The Highly Cost, un alto costo. Y él era un musulmán, y él escribe historias verídicas de personas que han pasado por un martirio. ¿Saben que ahorita mismo hay musulmanes, hay cristianos que han sido o que están siendo asesinados por la causa de Cristo? Entonces yo quiero que pongan atención a esta pequeña historia, y al final del sermón voy a concluir. Así es que por las próximas 2 horas no quiero que nadie se vaya, por favor. Amén. Muy bien. Dice la siguiente historia: como padre, como el hijo. Esta historia verdadera, en la cual los nombres han sido cambiados por razones de seguridad, pero el lugar es real. La historia de Hassan en Malasia, que está al sureste de Asia. Hassan creció en una familia adinerada, comía platillos muy nutritivos todos los días, incluyendo deliciosos postres. Hassan escribe: mi padre Mustafa era un excelente proveedor que trabajó mucho y alcanzó un estatus muy alto donde tenía muchos negocios. Llegó a tener mucha influencia en la política de Malasia e influyó votos en el parlamento. En otras palabras, él encontró el favor delante de los hombres. Las cosas marchaban bien hasta que un sábado por la mañana llegó la policía y entró violentamente por la puerta sin ningún aviso. Tomaron a mi padre, que estaba en la mesa, lo esposaron y lo tiraron al piso de ladrillo del patio. Empezaron a golpearlo con bates y correas de cuero. A mi padre le acusaban de una ofensa muy seria que era igual a traición. Él había confesado a Jesucristo como el Dios soberano del universo. Él había encontrado el favor de Dios en su vida. Al final concluimos esta historia. Cuando nosotros vemos el significado de la palabra bienaventurado, es una palabra poética. ¿Qué quiere decir? Es una palabra que se usaba, por ejemplo, cuando morían las personas, los antiguos pensaban que era una persona bienaventurada, una persona bendecida. En otras palabras, que los dioses le daban una bienaventuranza. La palabra es Macarios, que nosotros la hemos traducido como dichoso. Pero es algo más que felicidad, es algo más que un sentido temporal. Ahora, hace años estaba viendo un artículo acerca de 7 maneras de cómo ser feliz en la vida. 7 maneras, no 8, 7. Fíjense, 7 maneras de estar felices en el trabajo. Número 1, sonríe, ¿verdad? Hay que sonreír en el trabajo. Es la manera en cómo dice uno debe estar feliz. Número 2, para de preocuparte. Me acordé de un lugar allá en Fort Worth que dice el templo: pare de sufrir. ¿Quiénes han visto aquí eso? Hay uno, ¿verdad?, que dice pare de sufrir. Bueno, por ahí va la idea, ¿verdad? Pare de sufrir. Número 3, toma un descanso, take a break. Estás trabajando mucho, tómate un break. Número 4, haz las cosas diferentes. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Sprint y estábamos en el servicio al cliente, y me acuerdo que estaba en un escritorio y me ponía de un lado y quería agarrar un break y me ponía del otro lado para estar en diferentes. Hay que hacer cosas diferentes. O aun cuando iba a mi casa, me iba por otro camino para estar feliz en el trabajo. Número 5, para de mandar y empieza a guiar. Un poco difícil, ¿verdad?
queremos mandar. Pero dice aquí, empieza a guiar. Número 6, delega. Hay que delegar. Y número 7, diviértete. Entonces, estas 7 maneras son, según el artículo, maneras que vamos a encontrar una felicidad en nuestro trabajo. Ahora, no es que no sea malo, no es que sean malas estas maneras, se pudieran utilizar, pero se fijan, están muy limitadas porque son temporales, nada que ver con algo eterno. Ahora, les tengo una noticia de última hora. La meta de Dios no es hacernos feliz. Sí, la meta de Dios es darnos bendición, aún bajo cualquier circunstancia. Amén. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de felicidad, si la vemos del punto de vista humano, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto ganamos? ¿Qué trabajo tenemos? Pero es algo muy limitado. Dios nos quiere bendecir y en esta mañana vamos a ver maneras como Jesucristo les habla a sus discípulos, de las maneras de cómo van a ser bienaventurados, aun cuando haya persecución, aun cuando eso te cueste tu propia vida. Ahora fíjense conmigo rápidamente la manera en cómo está escrita. Ya hemos visto el Evangelio de Mateo. Algo interesante cuando nosotros vemos la Biblia es de la manera en cómo está escrita. Y fíjense, hay lo que llamamos tiempo presente, tiempo futuro, tiempo pasado. Aquí al principio Jesucristo pues está hablando a una multitud de discípulos. Entendemos que eran más de 12 discípulos, porque habían muchos que venían a Jesucristo. Pero fíjense que en el versículo 3 empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Tiempo presente o tiempo futuro? ¿Es qué? Tiempo presente. En otras palabras, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ya están recibiendo los beneficios del reino de los cielos. Ahora, si nosotros vemos del versículo 4 al versículo 9, nosotros vamos a notar que está en futuro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, en un momento vamos a ver. Pero dice, ellos recibirán, ellos alcanzarán, ellos serán saciados. Fíjense lo que dice el versículo 11, o el versículo 10, la última parte. Bienaventurados los que padecen persecución, y al final dice, porque de ellos es el reino de los cielos, tiempo presente. Ahora, también hay que entender de la manera en cómo los verbos están puestos. Se le llama a eso un verbo pasivo. En otras palabras, no es el que está llevando la acción, sino es el que está recibiendo la acción. En otras palabras, somos bienaventurados porque alguien nos está dando la bendición. ¿Quién es ese alguien? Dios. Bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque ellos ¿qué? Van a recibir, no de su propia manera o de su propia justicia, pero ellos reciben de parte de Dios. Entonces, muy importante notar cuando estamos leyendo especialmente un pasaje, cuando Jesucristo quiere darnos un mensaje de suma importancia. Empecemos con el primero. Fíjense lo que dice. Bienaventurados, versículo 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu, una persona que no mendiga, una persona que no está, o mejor dicho, una persona que sí mendiga, una persona que tiene necesidad. ¿Cuál es lo opuesto a una persona que mendiga? Una persona arrogante. Fíjense cómo empieza aquí Jesucristo diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. En otras palabras, aquí es cuando la bancarrota es buena hacerla. Ahora, yo nunca me he declarado en bancarrota, pero aquí, espiritualmente hablando, es bueno decir, me declaro en bancarrota. Delante de Dios, yo necesito de Él. Yo tengo una deuda con Dios que nunca podré pagarle. Es más, una salvación que nunca, que dice Efesios 2, 8, 9, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, yo me declaro en bancarrota. Bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjense lo que dice Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra ¿qué? Insolente y confiado. No hay como una persona bien confiada. Yo lo tengo todo. Yo la puedo hacer. No necesito ayuda. Nadie me puede ayudar porque yo la puedo sola. Ahora, permítame compartirles una breve historia
y le pedí permiso a Pablito, me dijo que no iba a estar y que si la podía compartir, así es que ahí les va. Estábamos en Honduras y el último día, porque sí lo tomamos el último día como algo para relajarnos, pues se nos ocurrió irnos al mar, ¿verdad? Y cuando llegamos al mar, pues aquí yo voy con un life jacket, con una salvavidas, pero una chaqueta, y me voy metiendo. Nunca he andado snorkeling debajo del agua, pero muy valiente yo me tiro y veo allá al hermano Fuentes, al hermano Pablo nadando como peces, y yo pues ni modo, aquí voy flotando. Ahora no se vayan a reír, pero sí es cierto que si no hubiera sido por Pablo, pues quizás no estuviera aquí delante de ustedes. Me iba a ahogar con un life jacket. Es algo increíble. Pero fíjense, es un sentimiento que uno tiene que reconocer la impotencia, reconocer que no puedo yo solo. Entonces yo le digo, sí, ayúdame, porque él me miraba y me quedaba viendo así y me decía, ¿necesitas ayuda? Y yo tragando agua salada, sí, necesito ayuda. Y allí va Pablito y me va empujando y me va empujando. Y por fin agarré energía, pero es un sentimiento muy, muy feo ese. Pero ¿saben lo que aprendí? Que yo por mi propia cuenta no puedo. Es lo que Cristo hizo con nosotros. Tuvimos que clamar a Él. Sálvame, como el ladrón que estaba en la cruz, ¿verdad? Que pidió que fuera salvado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque reconocen su condición espiritual, que por su propia cuenta no van a ser salvos. Hay personas aquí que quizás digan, no, yo no necesito declararme en bancarrota espiritual. Déjame decirte que de una manera ya estás siendo arrogante delante de Dios, porque hasta que no haya un corazón contrito y humillado, Dios no puede trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en tu vida, pero no solamente hay un espíritu o un espíritu que debe de declararse en esa bancarrota. Fíjense lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿qué significa bienaventurados los que lloran? ¿Significa que voy a andar llorando todo el tiempo, con el rostro hacia abajo? Pobre de mí. ¿Por qué me pasa eso? En este contexto, una vez más, está refiriéndose a ese dolor cuando se ha pecado. ¿Sientes dolor cuando pecas? Cuando hemos caído, cuando sabemos que realmente necesitamos ser rescatados. Interesante que las primeras 4 bienaventuranzas tienen mucho que ver con nuestra relación con Dios, y las últimas 4 con nuestra relación con otros. Muy parecido a los 10 mandamientos. Los primeros 5 hablan de nuestra relación con Dios, y los últimos 5 con la relación a otros. Pero fíjense lo que dice 2 de Corintios 7, del 9 al 10, porque hay un tipo de tristeza que no es genuino, pero hay uno que sí es genuino. Fíjense lo que dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. En esta mañana, ¿estás experimentando la tristeza del mundo o estás experimentando la tristeza de que necesitas venir a cuentas con Dios? Espero que al final tú hagas una decisión y haya una tristeza de que tienes que venir a Cristo, porque sin Él no hay salvación. Versículo 4 continúa diciendo: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. También noto aquí que es un dolor temporal. Tú cambiaste a danza mi dolor, Señor. Me acuerdo del cantante Steve Green que canta ese: tú cambiaste a danza mi dolor, Señor, y por siempre te alabaré. Bueno, está basado en este Salmo 30, cuando dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén.
En otras palabras, no debe de haber gozo. Ya si el Señor te perdonó, ya Él ha tirado los pecados hasta lo más profundo del mar. Pero tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber una confesión, tiene que haber un arrepentimiento. Y ese llanto se va a convertir, según su palabra, ahora en gozo. Por eso dice la segunda parte, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el Salmo 51, cuando Natán confrontó a David del pecado de Betsabé por adulterio, cuando nosotros leemos el Salmo 51, nosotros vemos a un corazón contrito, humillado, que está confesando su pecado. Y entonces allá nomás en el versículo 17 del Salmo 51 viene la respuesta de David después que haya experimentado el perdón de Dios. Fíjense lo que dice 51:17 del Salmo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no te va a aceptar hasta que tú hayas reconocido que necesitas ser rescatado. Dios no va a forzar a nadie. Es muy probable que uno tiene que ir a lo más profundo para que el Señor entonces allí te levante. Versículo 5 de Mateo continúa, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una cualidad de la humildad. En otras palabras, uno demuestra su comportamiento delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, el ser manso no significa ser menso. ¿Entiende? Una persona puede ser manso y no tener esa otra cualidad. No significa de que, no, pues me hicieron eso, ya ni modo, voy a ser manso. Al cabo que yo soy manso. Y no es ese tipo no es ese tipo de mansedumbre. Es más, Gálatas 5:23 habla del fruto del Espíritu, que es de ¿qué? La mansedumbre. Ahora, se demuestra cuando también nosotros nos comportamos como escogidos de Dios. Fíjense lo que dice Colosenses 3:12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si leímos la última parte, escucharon. ¿De qué manera yo debo perdonar a mi hermano? De la manera que ¿qué? Cristo lo hizo conmigo. En el Sermón del Monte, que son Mateo 5 hasta el capítulo 7, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, nosotros estamos viendo una generalidad de lo que más tarde Jesucristo iba a desarrollar en esos dos capítulos. Y empezando en el capítulo 6 de Mateo, vemos la oración modelo de Jesucristo. ¿Y se acuerdan lo que dice? Y perdónalos, perdona nuestras deudas, ¿cómo qué? ¿Perdonamos? ¿Mostramos misericordia? Es algo interesante que no se demuestre, ¿verdad?, esa misericordia. La palabra misericordia es de esa raíz que es como tener miseria, ser mísero, tener un alcance para esa persona. ¿Saben qué? Por las misericordias de Dios, nosotros no hemos sido aniquilados. Si no, nosotros ya dejaremos de existir. Pero por la misericordia de Dios, esa es una gran diferencia. La misericordia de Dios es una cosa, pero la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios estamos vivos. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la misericordia de Dios nos permite que perdonemos aun cuando nos hagan ofensa, porque por gracia ya hemos sido salvos. Bienaventurados los misericordiosos, dice. Aquí la misma raíz vendría siendo los mansos, porque ellos también recibirán la tierra por heredad. Fíjense lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué muchas veces no encontramos
ese descanso en nuestras almas? Número 1, porque no llevamos el yugo de Cristo. Y número 2, porque no somos mansos, porque queremos sobresalir. Porque si me lo hicieron, pues que él venga a mí o que ella venga a mí. Yo no tengo ningún problema, que ella venga a mí o que él venga a mí. Qué gran diferencia, ¿verdad?, de lo que el mundo presenta a lo que Cristo nos enseña. Versículo 6 continúa diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la Biblia encontramos dos tipos de justicia. La justicia que es puesta en la persona, 2 Corintios 5:7, Cristo se hace pecado por nosotros, nuestro punto de conversión, y la justicia de una manera práctica. Cuando nosotros practicamos la justicia, cuando somos derechos delante de Dios, delante de los hombres. Ahora, fíjense que la justicia de Dios sí es suficiente. Es más, Él no necesita nuestra justicia. Si van más adelante en Mateo 5, el versículo 20, fíjense cómo dice Jesucristo en este mismo contexto. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, los fariseos tenían una justicia de su interpretación de la ley muy estricta, de una manera muy humana para Dios. Cristo está diciendo de otra manera: lo único que ustedes necesitan es tener una justicia arriba que la de los fariseos, para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, cuando leemos Romanos 1:17, dice que el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe que vivirá. La justicia de Dios, cuando venimos por fe a Jesucristo, la justicia, somos declarados justos delante de Dios. Cuando Jesucristo se acercó a la mujer samaritana, o mejor dicho, la mujer se acercó a pedir agua, y ya después de un sermón que le dio Jesucristo, ¿saben lo que él le dijo? En Juan 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al pozo. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, de agua que salte para vida eterna. Y más adelante dice Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una vez que tú vienes a Cristo, una vez que vienes con ese espíritu en bancarrota, una vez que llegas a su conocimiento, entonces tu sed espiritual es saciada, tu hambre espiritual es saciada. Y entonces aquí podemos ver que ahora podemos llevar a cabo las siguientes bienaventuranzas. Fíjense lo que dice el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No podemos tener misericordia si no hemos experimentado un nuevo nacimiento. No podemos tener un corazón limpio si no hemos venido a Cristo primeramente. Fíjense, las primeras 4 bienaventuranzas son el resultado, las últimas 4 bienaventuranzas son el resultado de las primeras 4. Y por eso el Señor Jesucristo quiere que hagamos lo primero. Ahora, ¿cómo yo muestro misericordia? Ya lo hemos dicho, dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El salmista también dice: ¿quién entrará en tu santo monte? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Hay un canto que me gusta mucho, dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Dice: el de manos limpias y un corazón puro, y sin vanidades, que pueda adorar. Podemos venir a Dios
pero tenemos que traer ese corazón limpio delante de Él. Ahora, el versículo 7 habla de que alcanzarán misericordia. Hay una promesa. Pero el versículo 8 también habla de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Saben que sin santidad nadie podrá ver al Señor? Es imposible. Estábamos compartiendo el plan de salvación y hacíamos una ilustración. Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. La persona es pecador, no es santa, no hay pureza. No podemos llegar a Dios. Pero Cristo se hizo pecado por nosotros para que nosotros entráramos directamente a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el amor de Dios que nos tiene para con nosotros. Ahora, fíjense lo que también dice acerca de la bienaventuranza de los pacificadores, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, es interesante esta palabra, pacificador, porque hemos oído que hay pacificadores y hay pacifistas. ¿Qué es un pacifista? Un pacifista es una persona que en medio del problema, en medio del conflicto, es pasivo, no hace nada, porque no me quiero meter a problemas. ¿Se imaginan que en la Segunda Guerra Mundial, allá en 1944, en 1937 a 1945, por allí, cuando Alemania atacó lo que vendría siendo Polonia, el este de Europa, e iba alcanzando, y entonces hubo un pacto donde no se tenía que haber conflicto. Siempre y cuando Alemania ocupe estos lugares, nosotros vamos a permitir, decían los aliados, y no queremos meternos. Vamos a tener una postura muy pacifista. No queremos meternos. Es una actitud un poco, no lo que el texto quiere decir. Los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Yo creo que el mejor ejemplo lo encontramos en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Él dio paz entre Dios y los hombres. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 20. Y por medio de Él, o sea de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo es posible que en ese tiempo, 2000 años atrás, la pena de muerte que vendría siendo la cruz, llegó a ser un símbolo de paz? Un símbolo que iba a significar una reconciliación entre Dios y el hombre. Dios demandaba. Jesucristo es santo, Jesucristo es puro, el sacrificio perfecto, Él tomó el lugar tuyo, el lugar de cada uno de nosotros. Él se hizo paz, Él fue paz para con nosotros. Pero no solamente experimenta, dice aquí el versículo 9, los pacificadores son llamados hijos de Dios, pero también va a haber padecimiento. Ok, yo puedo cumplir los 4 bienaventuranzas, yo puedo ver en mi vida estas bienaventuranzas, pero ya, Señor, que me persigan, que padezca persecución, vituperio. Es más, está bien si me critican, si tengo una postura acerca del matrimonio entre hombre y mujer. De hecho, ¿cuántos comieron pollo esta semana? Muy rico, ¿verdad? Es interesante ver cómo los medios de comunicación empiezan a atacar, ¿verdad?, a la posición que es, yo diría, no se trata de Chick-fil-A, se trata de una postura de lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros encontramos posturas así, o estamos encontrando el favor de Dios, o estamos encontrando el favor de los hombres. Pero ay de mí si me encuentra tibio. Dice la palabra que te vomitaré. Y yo creo que muchas veces sí hemos permitido ese tipo de compromiso delante de los hombres, para buscar el favor de Dios, para encontrar la felicidad en el trabajo. No quiero meterme a problemas. Pero fíjense lo que dice el versículo 10, en vista a lo que estamos hablando acerca del padecimiento. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos. En otras palabras, ya la tenemos hecha. ¿Qué pueden hacernos? ¿Qué nos pueden decir lo que ya hicieron con Cristo? A Jesucristo lo crucificaron. Él padeció. Y si creen que las cosas se van a poner mejor, yo creo, hermanos, que aquí sí en Estados Unidos necesitamos una persecución para realmente conocer lo que es un avivamiento. La tenemos bien hecha, hermanos. No estamos bien cómodos. Pero hasta que venga una persecución, vamos a ver que realmente Dios sí quiere trabajar con nuestras vidas. Estamos en nuestra zona de comfort zone, como sería. Estamos conformes. Y Él quiere que nosotros de una manera, porque Jesucristo, fíjense que le está diciendo lo que les va a pasar. No les está diciendo, todo va a salir bien, vengan a mí y no va a haber problema. No. Si ustedes ven las bienaventuranzas, como que va poniéndose la cosa más difícil desde un punto de vista humano. Estas no son maneras de cómo ser feliz o cómo ser dichoso. Esto está como que un poquito complicado, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ahora, ¿qué significa persecución? Persecución es que te están siguiendo de una manera sistemática hasta para matarte. Ahorita mismo, en el Medio Oriente, en alguna parte del mundo donde el cristianismo es ilegal, están muriendo cristianos, hermanos, por la causa de Cristo. Están siendo perseguidos, están siendo aniquilados, solo por profesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es una restricción sistemática, literalmente, que nos pueden matar. Entonces, Jesucristo está diciendo, bienaventurados. Qué contraste ese, ¿verdad? Yo digo que es como una paradoja, es como una contrariedad. ¿Cómo es posible que voy a ser bienaventurado cuando estoy padeciendo persecución? Están locos, no hace sentido eso. Bueno, si estamos hablando de una mente limitada, si estamos hablando de una persona que cree que una vez que nos muramos somos como una ameba, como un gusano, ya no tenemos significado alguno, es muy probable que no tenga sentido para esa persona. Pero para nosotros los cristianos sabemos que la muerte no es el fin. Sabemos que estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes con el Señor. Sabemos que nuestra galardón no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Y sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Él venga. Por lo tanto, fíjense lo que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En otras palabras, van a levantar calumnia. ¿Han levantado calumnia últimamente? Claro. Van a decir mentira en el trabajo, eres cristiano, te van a marcar. Pero aquí no es el fin. Fíjense lo que dice el versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, o sea, vuestro premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí podemos decir un fuerte amén, porque nuestro galardón está en los cielos, no en la tierra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Dónde están tus ojos esta mañana? ¿Buscas el favor de Dios o el favor de los hombres? Si en esta mañana tú buscas el favor de Dios, vas a encontrar ese galardón, quizás no ahorita, puedes empezarlo desde ahora, pero se va a culminar en el cielo. Pero si buscas el favor de los hombres, como dirían, go ahead, be my guest, síguele. Y vas a ver que te vas a tropezar y no vas a encontrar satisfacción. Va a ser algo temporal, va a ser algo muy limitado. Permítame concluir con la historia que estaba diciendo al principio. Y esta historia, pues, como les había dicho, es verídica. Lo único que se cambió fueron los nombres, pero el lugar sí fue en Malasia. Y continúa la historia. La persecución empeoraba cada vez, y en esta ocasión atacaron a mi madre. La golpearon hasta matarla,
Su cráneo fue partido en 4 lugares. Mi padre fue puesto en prisión y no pudo ir al funeral de mi madre. Mis hermanos y yo enterramos a nuestra madre. A la edad de 14 años tuve un encuentro directo con las autoridades porque decidí poner mi fe en Jesús. Entonces, cuando llegaron y me preguntaron si era un discípulo de Cristo, las palabras de mi padre hicieron eco en mis oídos. Mi fe en Jesús vale más que mi propia vida. Mi padre sabía que la persecución continuaría en contra de nosotros. Llamó a su viejo amigo, Bastiaro. Era el español que le había compartido el evangelio a mi padre. E hizo los arreglos necesarios para que un bote de pescadores nos sacara de Malasia. Desgraciadamente mi padre, Hassan, no pudo llegar al bote. 3 balas atravesaron su espalda y antes de morir me dijo: Hassan, nada hacia el bote. Sin aire, mojado y sin energías y con lágrimas en mis ojos, caí al piso del bote y oré: Jesús, si es tu voluntad, por favor, protege a mi padre, pero si él va a enfrentar más torturas, llévatelo a casa contigo. Cuando cumplí 21 años de edad, Bastiaro me dio una carta que mi padre había escrito 2 semanas antes de su muerte. Y dice: Hassan, hijo mío, si estás leyendo esta carta es porque estoy en prisión o estoy en el cielo. Oro que esté en el cielo. Ya no puedo soportar tanto castigo. Por favor, quiero que sepas que te amo y he hecho todo lo posible para darte un mejor futuro. Bastiaro y yo tenemos una cuenta de banco para ti. Hoy recibirás la 4ª parte de la cuenta. Recibirás otra parte cuando cumpla 25 años y el balance completo a los 30 años. Hassan, mi hijo, recuerda en seguir las enseñanzas de Jesús. Mantente fiel a Él. Él ha salvado tu vida para un propósito mayor. Haz que tu vida cuente para Él. Cuando ya estés viejo y tu trabajo haya concluido, tu madre y yo te daremos una bienvenida. Cada vez que leo esta historia, sí me emociona porque aquí podemos ver a un hombre que dio su vida, fue bendecido, pero sus ojos estaban puestos en el cielo. Hoy en esta mañana hay personas que nunca han puesto su fe en Cristo, han escuchado el mensaje de salvación, pero no quieren quebrantar su espíritu. Yo te ruego, como el apóstol Pablo, yo te ruego por la misericordia de Dios que vengas a Él. Que realmente haya un quebrantamiento de espíritu y vas a encontrar el favor de Dios para tu vida. ¿Qué si en esta mañana, qué si en este día tú mueres? Quizás ya han oído esta frase: ¿dónde irías? Pero quizás sea la última vez que la oigas. ¿Dónde estarías? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. En esta mañana hay personas que quizás han escuchado de este púlpito, de otros lugares, en compañerismos, en retiros, en reuniones, en grupos de crecimiento, han escuchado la invitación. Quiero que sepas que aún Dios no termina contigo. Él quiere que tú vengas a Él en esta mañana. Yo quiero saber si en esta mañana hay alguien que diga: yo quiero poner mi fe en Jesucristo. Yo quiero que Él me salve. Yo me declaro en esta mañana en bancarrota espiritual. ¿Hay alguien esta mañana que quiere venir a Cristo, poner su fe? Le invito a que levante su mano. Ya no tardes, hazlo. ¿Hay alguien aquí presente? ¿Por primera vez quiere entregar su vida a Cristo? Y saber que aun cuando muera, va a estar en el cielo con el Señor.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara. No queremos decir algo que no venga de ti, Señor. Solamente queremos declarar estas verdades. Gracias, Señor, por estas bienaventuranzas que tú diste a tus discípulos, pero que son aplicables para nosotros. Pero no son aplicables para todos, porque no todos te conocen. Y para tener esa bienaventuranza, Señor, necesita la persona venir a ti. Que en esta mañana sea un día de salvación para aquella persona, que en esta mañana entregue su corazón a ti y experimentar el favor tuyo. Una vez más, Padre, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por este tiempo. Sé con cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir una vida santa delante de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cualquier persona que haya hecho alguna decisión, yo le invito a que lo ponga en su boletín y acérquese a uno de nuestros pastores. Estoy seguro que ellos tendrán, o al líder del grupo, ellos tendrán la oportunidad de hablar con usted. Que el Señor los bendiga, hermanos.